estudiantes. ¿Qué ha pasado? Somos 90 estudiantes. Por si acaso va a haber en el examen preguntas de la parte práctica que hacemos en laboratorio. Así que no sé. Diecinueve. Ni modo. Así será. Bien. Esperaremos unos minutitos más, ¿ya? Bueno, ¿alguien me puede confirmar que se escuche por lo menos? ¿Que se escucha? Se Sí, escucha se Inge. escucha. Buenas Ya. noches. Buenas noches. Uy, no me digan que se ha atascado ahora esto de aquí. Creo que sí se ha atascado. Ay, ay, ay. Cáncer. Yo no he querido apagar. ¿Por qué estamos así de malas? Qué macana, yo lo he dejado prendiendo esto. No, no es esto. Uy, sí, esta vez sí nos fue mal. Y ahora, ¿qué hacemos? Ay, no sé cuándo voy a... No, este fin de semana sí o sí tengo que reinstalar el equipo. No hay de otra. Ah, aquí estás. Más bien. Bien. Ya, parece que va a funcionar, aunque con esos mensajes. Ah, no estaba compartiendo. Ah, salieron mensajes de como si la máquina hubiera hubiera colapsado. Bien, seguiremos viendo. Entonces, lo último que vimos era esto. Y bueno, un poquito ya más centrándonos en el tema de sintaxis, ¿no? Porque ya explicamos lo que es llamadas al sistema. Ya, Recording in progress. bien, entonces, haciendo resumen bien cortito, las llamadas al sistema son servicios que me provee el sistema operativo, ¿no? Ya, eh, a simple vista parecieran funciones de una biblioteca, ¿no? Como por ejemplo la función printf que pertenece a una biblioteca X, o la función refresh o cualquier otra, ¿no? O la misma función pthread create y, y otras, ¿no? La diferencia está de que las llamadas al sistema son parte del kernel en el caso de Linux. Vimos una serie de archivos donde están registrados el tipo de dato, el tipo, número de llamada, se coloca en un directorio donde está ya el código, nuevo código que se va a agregar como llamada al sistema. Se puede referenciar con el número de llamada. Y bueno, y se tiene que recompilar el kernel para que se pueda incluir. Entonces, eso hace esa es la diferencia, ¿no? En un gráfico que vimos hablábamos de modo usuario, modo kernel, ¿no? Entonces, en modo kernel lo que hace es básicamente identificar el número de llamada, ejecutar la llamada y devolver, ¿no? Y bueno, puede encontrar incluso pasos más detallados de lo que es lo que pasa por debajo, ¿ya? Pero, pero sí, en el caso de llamadas al sistema se habla de modo usuario, modo kernel, además de que
Se utiliza codificación para los errores, ¿no? Cuando te devuelve un error es menor a cero, entonces se asume que ocurrió un error, ¿no? ¿No? Y vamos a ver algunos otros detalles que te hacen ver que esa diferencia, ¿no? De pasar de modo usuario a modo kernel. Bien, en este caso estamos viendo el crear directorio, que es básicamente mkdir, argb, posición uno y el modo. El argc que está en el main es la cantidad de argumentos, es decir, lo que yo escribo en la consola, digamos, escribo palabra uno espacio palabra 2 espacio palabra 3 argc sería 3. Y el RGB es el vector. Todas esas cadenas que yo escribo en la línea de comando se asocian, son un vector. La posición cero tiene la primera palabra escrita y la posición 2 la segunda, y así sucesivamente, ¿no? Y es por eso que hacemos referencia al RGB1. En el PERROR, lo que va a hacer es si ocurre algún error, va a recuperar el error, ¿no? Y te va a mostrar. PERROR es otra llamada al sistema. EXIT también lo mismo. Compilamos este programa, la última, ¿no? Se llamaba, ¿cómo qué nombre le hemos puesto? Ya, volveremos a compilar gcc newdir.c menos o nuevo. Nuevo, digamos que se llame prueba 02. Y aquí está, ¿no? Prueba 02. Ahora, ¿qué pasa si yo me voy a una carpeta, por ejemplo, a esta? Ah, no, me estoy equivocando. Vamos a home. Ah, 2. Ya, y voy a ejecutar nuevo y le doy argumento en la carpeta etc, que se llame borrame. Me va a salir un error, ¿no? Al ejecutar el mkdir, hacer la llamada al sistema, ha devuelto un error y perror lo que me devuelve es justamente esto, me devuelve, ¿no? Y esto de aquí es la cadena que le envío, ¿no? Le envío mkdir simplemente para hacer referencia, ¿no? Es como colocar función y el error que ha generado esa función, solamente es para eso, ¿no? Y bueno, creo que ahora podemos aprovechar para un poquito explicar qué son los punteros, ¿sí? ¿Sí? Aquí hay un char RGB y hemos visto en otro, ¿no? ¿No? Para un poquito tener claro esto, voy a hacer lo siguiente. La idea es así. Ya les dije que no existe actualmente. No, Java no lo implementa, por ejemplo. Bueno, imaginemos la memoria y más adelante lo vamos a dibujar de esa misma forma como una cinta, ¿no? Que va a empezar desde la posición, ¿no? Desde la primera posición hasta un tamaño. Bueno, se utilizan los números hexadecimales, ¿no? Ese sería el tamaño total de la memoria, ¿no? Entonces, aquí, bueno, aquí van a ser como, aquí van a haber espacios en la memoria, o sea, cada posición de la memoria va a tener datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puede estar el valor 2 1 de una variable, en este otro espacio, o en este espacio de aquí, 3 por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Mm, ya. Entonces, el puntero es básicamente, estamos, es esta dirección de memoria. Ese es el puntero, ¿ya? Supongamos que esta es la dirección de memoria 0F0, ¿ya? Pongámosle aquí, por ejemplo, que esto sea así, algo así. Esta posición de memoria es la 000F, ¿ya? Esa es la posición de memoria, esta. Entonces, cuando decimos puntero A,
estamos haciendo referencia a esa posición de memoria, el valor que contiene, ¿sí? Esa es la idea de punteros, ¿no? Entonces, es manejar las direcciones físicas de memoria y acceder al contenido de esa posición de la memoria. Entonces, cuando hablamos de puntero a caracteres, estaba yo hablando desde donde empieza toda una secuencia de caracteres. Entonces, estoy apuntando a la posición donde empieza el primer carácter de la cadena. Esa es la idea de punteros. ¿Mm? Y, y bueno, actualmente, como les dije, no se usa ya punteros. Esa es una característica propia del lenguaje C. Y no solamente del lenguaje C, de los lenguajes estructurados, ¿no? Otros como Pascal u otros también manejan. Pero en los lenguajes actuales casi ya no se maneja y no se habla de punteros, ¿no? Eso como referencia. Voy a borrar. Sí, entonces está claro. Entonces el puntero es ese, ¿no? Cuando hablamos de puntero estamos haciendo referencia al trabajar con las posiciones de memoria y obtener el valor que en esa posición de memoria ha sido guardado. Esa es la idea. Bien, ahora sí, vamos a ver otras llamadas al sistema que tienen que ver con archivos. Por ejemplo, bueno, veremos este otro más, ¿eh? Cambiar dir. Es similar al mkdir, ¿sí? Con la diferencia de que aquí estoy haciendo un if contando el número de argumentos. Si he colocado o mayor a uno, entonces voy a llamar a chdir, que es la función para cambiar de directorio. Si hay algún error, o sea, ¿no? Aquí ya estoy usando la codificación numérica, ¿no? Si la llamada vamos a poner un momentito la batería ya. Recording stopped. Recording in progress. Bien, entonces aquí estoy usando, les decía, la codificación numérica. Si la llamada a chdir ha devuelto un valor -1, entonces llamo a la llamada perror. Ya, esta cadena que le envío es simplemente para referenciar, ¿no? Sea un poquito algo más entendible, ¿no? La función, y después lo que va a imprimir es el error que ha generado, ¿no? Y hace un exit con la señal exit fail. Y si, mm, y, y si digamos esto ha sido exitoso, entonces lo que único que va a ejecutar es otra llamada al sistema que es system, que lo que ejecuta es un comando de shell. Y si por alguna razón solo se ha escrito, solo se ha colocado un argumento, voy a mostrar el mensaje necesito argumento y termina el programa, ¿no? Me compilo no hay programa, menos o cambiar, y le digo aquí cambiar etc, por ejemplo, y lo que va a hacer es ir a ese directorio y listar su contenido. Claro que ese listar ya no es tan visualmente colorido como en el otro caso, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, donde voy a colocar colores y demás, ¿no? No, va a ser texto plano, ¿no? La salida. ¿Ya? Pero está aquí yendo una carpeta, ¿no? Noten otro detalle también es que no he cambiado de carpeta como cuando hago, por ejemplo, cd etc y estoy en la carpeta etc. No, aquí lo que sucede ah, es básicamente se queda en el mismo directorio, ¿no? En este caso estoy en esta carpeta y cada vez que yo ejecuto el binario, bueno, ejecuto el programa que cambia de directorio, lo único que hace es ir a ese directorio, pero dentro del programa, ¿no? No sea, el usuario sigue en esa dirección, que es en este caso 2.20.22 Material System Core, ¿no? Lo mismo en el otro caso, por ejemplo, si quisiera entrar a la carpeta root, que no tengo acceso,
me va a salir permiso denegado, ¿no? Entonces, en este es el caso en el que ha generado un error. Y como ha generado un error, llamo a perror y el perror me devuelve el error del sistema que ha sido, el error del sistema el error causado, ¿no? Y que se muestra entonces, que lo recupero del sistema. Ya, ¿qué más? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Sí, no, solamente son programitas cortos que lo único que tal vez Ese. un poquito ya hemos explicado es el tema de punteros, ¿no? Veremos otro que es el cambiar dueño. Ya, aquí estoy usando estos valores. Owner 12, group 17 son de tipo UIDT y GIDT. ¿Ya? Este es un tipo de dato numérico, solo que se podría decir que bueno, al final es un número, 12 es un número, ¿no? Solo que para hacerlo un poco más mejor dicho, asociarlo a lo que significa, se utiliza el tipo UIDT, que hace referencia al identificador de usuario, GIDT, identificador de grupo. Ahora, aquí es donde, en este es el ejemplo donde podemos ver esto de modo usuario y modo kernel, ¿no? FD es una variable de tipo entero, ¿ya? Y cada vez que yo llamo a una función para abrir un archivo, ¿ya? Se va, ¿no? Se va a abrir, FD va a tomar un valor, ¿ya? ¿Sí? Y aquí voy a preguntar lo mismo, ¿no? Llamo a la función fshOwn, que es la llamada al sistema, y pregunto con -0, ¿ya? Y, y si ocurre un error, y lo mismo, ¿no? Y aquí muestro el S menos L con todos sus permisos. ¿Qué es lo que va a hacer esta aplicación? Es cambiar el permiso del archivo, ¿ya? El dueño y propietario del archivo. ¿Qué recibe de parámetro? El archivo, el nuevo owner y el nuevo grupo. Y esto es lo interesante. FD va a devolver un número, ¿no? Y cuando yo le digo fshOwn, lo único que está recibiendo es un número. Y si yo le mando aquí, por decirles, en lugar de FD, le mando el número, por ejemplo, por decirle, FD me retornó un número 3 y le mando aquí 3, no va a hacer ningún cambio, ¿no? Porque internamente ha asociado a esa variable FD el archivo, ¿ya? Bueno, esto lo tengo que ejecutar como superusuario. Esto no lo puedo ejecutar como usuario normal, porque solamente el superusuario puede cambiar. Entonces vamos a ejecutar aquí, cambiar dueño. CSC, cambiar dueño.c, -o, cambiar. Y aquí le digo cambiar. Listo. Entonces primero, cuando se ha creado el archivo, lo que hace, aquí veremos otra vez el código. Hace un open de un archivo que se llama sam.txt y lo abre para creación, ¿ya? Vamos a aquí hacer lo siguiente. Vamos a hacer un printf. Ujú. Porcentaje de. Y bueno, esto de FD viene de File Descriptor, así se lo conoce. La abreviación de eso es, ¿no? Descriptor de archivos. FD.
Entonces ejecutamos y le digo cambiar, ya, y el file descriptor es 3. Vamos a editar esto nuevamente y voy a poner otro archivo que se llame prueba.txt. Prueba.txt, escape 2.x. Ya fíjense, sigue saliendo 3. Ah, no, ¿qué pasó? Creo que no he grabado. Ah, ya sé cuál es el error. Lo que vamos a hacer es aquí, es que aquí está haciendo el S. Haremos así. Aquí es del archivo prueba.txt. Ya, voy a borrar algún ls.txt. Asterisco.txt. Listo. Ahora sí. Sigo sin entender qué ha pasado. Tengo que volver a compilar. Ahora sí. Ya, ahora sí, de nuevo borramos los archivos. Y entonces, crea el archivo. Se crea con el usuario root como usuario, el grupo al que pertenece es root, y después lo cambio a este usuario y a este grupo, a games y audio. Es lo único que hace el programa. Fíjense que la referencia al archivo es 3. Ya. Y si nos fijamos, ahora sí vamos a hacer este cambio. Cambiar dueño. Ah, Vamos a colocar aquí 3. Vamos a hacer esto. rm asterisco.txt. ¿Ya? Sigue siendo 3, le mando 3 y bueno, a ver, veremos otra vez el código. No, bueno, si lo vemos, aquí me voy. Si se fijan en el código, al abrir el archivo, el resultado de ejecutar open me da un número, que en este caso es el 3, ¿ya? Y ese valor de 3 es lo que envío a la función fshown, ¿ya? Y después le envío el owner y el group, ¿no? Que es el valor 12 y 17, ¿ya? ¿Sí? Entonces, de alguna forma, esto ya no lo está haciendo por debajo, o sea, en modo kernel, está asociando ese 3 con el archivo. Cuando coloco otro archivo, sigue usando el número 3 como descripción, como el identificador, y sigue referenciando al archivo, ¿no? Bueno, si lo analizan un poco, eso es lo que realmente está lo que está pasando, ¿no? Por debajo, ¿ya? Ahora, owner group, ¿de dónde sale? Vamos a venir aquí, vamos a ejecutar, hacer un less etc passwd. Si estás en casa, ejecuta esto. Ya, ya, fíjense,
Aquí está el usuario. Games, el ID es 12. Entonces el ID 12 es el usuario Games. ¿Ya? Ahora dice que su grupo es el grupo 100 de ese usuario. Eso está, lo de los grupos está especificado aquí en el archivo grupo. ¿Ya? Y aquí si nos buscamos, el, el 100 es users, pero nosotros le hemos mandado este grupo, 17, que es audio. Entonces, cuando aquí corremos, ya lo que hace, mejor dicho, haremos así. Entonces, 12 estás representando al usuario Games y 17 al usuario, al grupo audio, ¿no? Quiero cambiar a otro dueño, tengo que ver, lo que tengo que hacer aquí es modifiquen esto. Ah, a ver, lo vamos a cambiar al grupo 8, www. ¿Ya? ¿Y qué usuario vamos a usar? A ver, el usuario www.ram, este, 30 y 8. Esos valores voy a usar. Voy a editar el archivo. Ah, aquí. Aquí voy a editar a 30 y voy a colocar aquí 8. Y ejecutamos. Entonces ha cambiado, ¿no? El usuario era Games, el grupo era audio, ahora es www.ram y el grupo es www. Eso es lo que hace esta llamada al sistema. Y a la vez estamos entendiendo, o espero que se haya quedado claro, el concepto de usuario y grupo que todavía se lo maneja de esta forma en sistemas tipo Unix. Desde su creación se manejó esa forma de identificar quién es el dueño del archivo y los permisos correspondientes de lectura, escritura y ejecución. Hasta el día de hoy se mantiene. Y con certeza cuando tengan sus hijos se va a seguir manteniendo porque esto como que quedó como el conocimiento base que va a ser perdurable en el tiempo, ¿no? No es poco probable que más adelante este concepto de propietario del archivo que maneja Unix cambie. Es muy difícil, o sea, al final se va a mantener de esta manera. Ahora bien, aquí tienes tres grupos, ¿no? Tres grupos de permisos. Este es para el usuario, este es para el grupo y estos tres, ¿no? RW y el guión. Este es para el grupo, para el usuario, para el grupo y este es para otros. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso, que el usuario www.ram tiene permiso de lectura y escritura. Ahora, usuarios, otros usuarios, pero que pertenezcan al grupo www.ram, que serían los siguientes tres dígitos, es solo lectura. Y R más el otro quiere decir que otros usuarios que pueden pertenecer a cualquier grupo solamente pueden leer, ¿no? Entonces, esa forma de manejo de permisos hasta el día de hoy se mantiene. Entonces, esta llamada al sistema lo único que hace es cambiar al dueño del archivo. Nada más. ¿Alguna consulta? Ya. Vamos a ver ahora este otro. Permiso.c. ¿Ya? Es igual que el otro caso, solo que aquí le doy un valor numérico o sea, expreso los permisos en forma numérica. ¿Ya? El 0777 sería darle todos los permisos.
De la misma manera, abro un archivo que se llama empty.file, lo abro para escritura, ejecuto el ls para ver los detalles del archivo, es decir, ver qué permisos tiene. Eh, Llamo al chmode, fchmode, dándole el descriptor de archivo y colocando el mode, ¿no? Y si hay un error, llamo a perror, y si no, directamente vuelvo a ejecutar system ls para ver los permisos. Otro detalle también. eh, Antes de pasar aquí, vamos a hacer esta prueba, ¿ya? Bien, cambia dueño. Cambiar dueño. ¿Qué pasa si hago esto así? Esto. Compilo. ¿Sí? Fíjense, me ha salido un file del descriptor, un valor cualquiera, y el search ha fallado, ¿no? Aquí lo voy a volver a colocar. Cat a cambiar. ¿No? Entonces lo que pasa es lo siguiente. O sea, yo le comento todas esas líneas donde está abriendo el archivo, ¿no? Eh, Aquí lo que estoy, bueno, antes de este cambio que aquí dice 3 directo, aquí iba en fd, ¿ya? Y pues, cada vez que abro un archivo asocia un valor 3 a ese archivo, y ese valor 3 le doy a la función shown y está haciendo, es como si estuviera agarrando el archivo y haciendo los cambios, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo no abro el archivo, pero sigo manejando el descriptor de archivo 3 que hace referencia al archivo como tal, ¿no? El archivo prueba.txt que ya existe está asociado con este valor, ¿no? Sin embargo, si le doy ese valor directo sin abrir, va a fallar, ¿no? Entonces, realmente lo que está pasando es que cuando hago open, por debajo, en el modo kernel, no en el modo usuario, está abriendo el archivo, generando asociando el número 3 para referenciar físicamente al archivo, ¿no? Por eso es que si les comento estas líneas y le mando directamente el valor 3 va a funcionar, porque después de ejecutar el open, ese valor 3 está referenciando al archivo físico, ¿sí? Bien, volveremos al otro código, que es el cambiar a permiso.c. Entonces, hace eso, ¿no? Llama fchmode, le doy el descriptor de archivo que ya está enlazado con el archivo físico como tal, y el mode, ¿ya? Entonces compilo gcc permiso.c -o perm, voy a llamar así, perm, ¿ya? Entonces cuando se ha creado el archivo, se ha creado con estos permisos: lectura, escritura y ejecución para el dueño del archivo, lectura, solo lectura y ejecución para usuarios que pertenecen al mismo grupo que el dueño del archivo, y cualquier otro usuario, lectura y ejecución. Después se hizo el cambio para darle todos los permisos, y en este caso cualquier usuario del sistema puede modificar el archivo. Eso es. ¿Qué más? Ahora, el comando para cambiar es chmode, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ls-l asterisco.txt. Sí, tengo ahí el archivo prueba.txt. Entonces yo le digo aquí chmod y le puedo decir 0777 prueba.txt. Y reviso los permisos y le dado todos los permisos. Ahora podría ser este cambio, chmod, ¿no? Solo 7 a un permiso. Dos puntos. ¿Sí? Entonces solamente el usuario tiene todos los permisos y el resto no tiene permiso para nada. ¿Ya? Puedo usar, digamos, otro valor, el 6, y ahí veo los permisos y le ha dado lectura y escritura. Me ha dado solo lectura. ¿Ya? Entonces, el comando chmod es el que me cambia los permisos al usuario, al grupo y a otros, ¿no? ¿Sí? Entonces, y el comando que me cambia a grupos es chon. Entonces le puedo decir que esto sea igual a publica.users. Aquí ya no puedo usar los nombres de grupos y usuario, el archivo prueba.txt. Y reviso. Se ha cambiado el dueño, ya no es www, ahora es pública y el grupo es users. ¿Alguna duda, consulta? Ya. Vamos a volver a poner una vez pausa en la grabación. Recording stopped. A ver, chmod. Vamos a buscar aquí. Chmod. Numeric permissions. Eso también ya en casas de visa. ¿Ya? Ya Recording in hemos progress. hecho la búsqueda del chmod numeric permissions como sugerencia, ¿no? Para que ustedes puedan utilizar. ¿Sí? Entonces, octal mode. En realidad, ese mode es un valor, son números octales. Y bueno, tienes. Sí, aquí les explica cómo podrías utilizar las opciones, ¿no? Para poder, digamos, quiero especificar lectura, escritura y después ejecución, ejecución. ¿Cómo podría conseguir eso? Pues siguiendo los ejemplos, ¿no? Ya, listo. Eso sería. Pueden encontrar otros sitios que sean más específicos, ¿no? Para poder cambiar, para poder entender el valor de mode, de la variable mode y ver qué se le envía para que pueda cambiar permisos. Entonces vamos a venir aquí. ¿Dónde estamos? Permiso.c. Voy a cambiar aquí 5.756. Los puntos X. Ejecuto.
¿no? He hecho el cambio, ¿no? Y podríamos hacer también, ¿no? Que lo que hemos mandado 0700, ¿cuánto era? 756. Empty.file. Oh, ls-l empty. ¿Sí? Entonces ya le cambió, ¿no? Todos los permisos por el 7, por el 5 lectura y ejecución, y este es por el 6. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? Bien, vamos a poner una pausa a la grabación. Recording stopped. Buscar en internet y buscar entender la codificación numérica para poder dar permiso a un archivo. Ya la función chmod, fchmod, la función, la llamada al sistema en C, recibe como parámetro el modo, que sería el número octal, ¿no? Como 0756, 0764. Bueno, ustedes ya revisando pueden entender cuando quiero un permiso en específico dar a un archivo, ¿no? O quitarlo. Ya, creo que hay una consulta. Claro, fchown es la llamada al sistema desde el lenguaje C y chown es el comando, la línea de comando. Atendiendo a la pregunta que está, ¿no? Bien. Y bueno, con eso creo que ya hemos terminado de revisar las llamadas al sistema y viendo los ejemplos, especialmente este de abrir archivos, nos podemos dar cuenta que eso de modo usuario, modo kernel, quedaría, mejor dicho, quedaría un poco más claro esto de modo usuario, modo kernel, ¿no? Recording in progress. Bien. ¿Qué más nos falta revisar de estas listas de ejemplos de llamadas al sistema? Revisaremos. Ya hemos hecho cambiar dueño. Vamos a hacer así, ls.c. Del execp. Vamos a hacer ls bin exec. Ya. En este caso, lo que hace el execb es ejecutar un binario. Es como el system, solo que esto le tengo que especificar en la ruta completa del binario, ¿no? Los argumentos y nada más. ¿No? Lo único que hace es ejecutar un PS. Vamos a compilarlo. Sec exec. Oh. Exec. Y he ejecutado el PS, ¿no? Nada más, es lo único que he hecho. ¿Qué de especial tiene esta? Casi nada, ¿no? Igual aquí estoy llamando a execp, mandándole su argumento, tendría, estoy mandándole argb, esta variable, el null, ¿no? Y nada más. Y estoy preguntando si es igual a -1. Si hay algún error, no va a funcionar, ¿no? Y si no, entonces va a ejecutar el perro. Eso es. ¿Qué más tenemos aquí? Ya hemos visto get ID y creo que del. Veremos el del punto C.
¿ya? Esto remueve archivos, entonces voy a hacer un remove y el archivo que le envíe, ¿no? Y es similar al newdir, ¿no? Ahora veremos el MSG. No es este. Ahora vamos a ver qué otro ejemplo nos falta. Antes de cerrar, ¿no? Cambiar dueño, abrir archivo, new dir, permiso. Aquí está, del dir. Es del dir.c. Se fijan, tiene el argc, la cantidad de argumentos, el argumento en la posición 0 y la llamada es rmedir y lo único que recibe es una cadena, nada más. Así de simple es esta función. Ya, ¿alguna consulta? Entonces, como podemos ver, para remover es remove para borrar un archivo, pero para remover su escritorio, su directorio es utilizar rmedir. Entonces, rmedir es el que borra directorios. En este caso, solamente borra directorios vacíos, no borra con contenido. ¿No? Y por último, vamos a ver esta llamada: bim listar dir.c. Ya, en la presentación, ¿se acuerdan? Dijimos que una llamada al sistema o una acción puede representar una secuencia de llamadas, ¿no? En este caso, este es leer el contenido de un directorio. Va a ser una secuencia de llamadas al sistema. Primero, voy a hacer un opendir del directorio. ¿Ya? El quit es una función que llama perror, ¿ya? Entonces, veremos aquí abajo. Aquí está perror, simplemente es perror nada más. Entonces llamo aquí perror y esta es la que, y bueno, si no es null, entonces va a llamar a llamada readdir, le va a asignar a myDirect y después va a imprimir myDirect y el campo de name. ¿Ya? Y si me fijo que es myDirect es un puntero a una estructura direct. ¿Ya? Bueno, direct es la variable y es una estructura. ¿Sí? Y bueno, ¿cuál es la idea de una estructura? La estructura es un campo, es un tipo de dato. Bueno, en otros lenguajes de programación se conoce como registro y no struct. ¿Ya? En C tiene la palabra reservada, es struct. Esa es la palabra. Entonces, eh, un, un registro es un tipo de datos compuesto, ¿no? Un registro podría tener, por ejemplo, el nombre que va a ser una cadena, el carnet de identidad que va a ser numérico, ¿ya? Y el concepto de registro llega a ser mm, como un antepasado de un objeto, ¿ya? Porque al final en un objeto que tienes es como un registro con tipos de datos, tienes ahí tu miembro, como es tu variables públicas, privadas, ¿no? ¿Ya? Y lo que le diferencia es que el método está implementado ahí, ¿no? En cambio, el registro solamente era la combinación de tipo de datos, ¿no? Entonces tenías un ID que era entero, tenías un valor, otra variable que era de tipo cadena, ¿no? ¿Qué más? En el caso de C, para acceder al campo de un registro es utilizando este símbolo, ¿ya? En la mayoría de los lenguajes de programación, cuando se trata de acceder al miembro dato o a la función o al método, es utilizando punto, ¿no? Entonces, objeto, bueno, instancia un objeto que se asigna una variable y es variable objeto punto de name en este caso sería, pero en el caso de se utiliza guión signo de admiración, ¿ya? Y todavía se sigue utilizando ya, esto. Vamos a ver un ratito, déjeme revisar algo. Ya, les decía entonces, eh, me refiero que todavía el lenguaje se conserva esa manera de referenciar al campo,
no usando el operador de acceso punto, sino el operador de acceso guión signo mayor. El lenguaje C++ que ha sido escrito a partir de C también cuando implementa lo que es programación orientada a objetos, y para acceder a los miembros datos y a los métodos del objeto se utiliza como si fuera un registro, igual con el guión signo mayor. Entonces lo único que hace es esto, ¿ya? ¿Qué más hace? Hace un close dir y ya está. Entonces abre, lee y después cierra. Entonces compilaremos este programa. X, listo. Listar. ¿Ya? ¿Qué pasa si le pongo solo listar? Me va a salir un mensajito que utilice listir y el path name. Entonces le digo aquí etc y va a mostrar todo su contenido de etc. Le puedo decir que muestre temporal y me va a mostrar el contenido de la variable temporal. Es lo único que hace el código. Solo que esto sería ya una explicación de que una acción va a representar, es una composición de varias llamadas al sistema. En el ejemplo es un open de directorio, es un read de directorio y es un close, ¿no? Al hacer read, todo el contenido se lo asigna a una variable de tipo struct, que en otros lenguajes se conoce como registro, y al imprimir se accede al campo que contiene el valor, en este caso el nombre del archivo. Y con eso cerraríamos los ejemplos de llamadas al sistema. Ya, voy a poner pausa. Recording stopped. ¿Alguna pregunta? Bien, haremos una ligera pausa. Ya voy a poner un tito en silencio. Aquí está terriblemente lento. Ahí está, ya cargó. Bueno, ya vamos a empezar con el capítulo 2 y cerraremos este capítulo 1 con algunos detalles más, ¿ya? A ver, estamos aquí. Ya, entonces, bueno, daremos la grabación. Recording in Listo. progress. Interfaces, ya vimos esto, GUI, y hablamos de las llamadas al sistema. Sí, ya vimos. Entonces, cuando hacemos llamadas al sistema y hacemos alguna operación, lo que se realiza por debajo, dijimos que es una secuencia de llamadas. Cada llamada va a tener su condición de error, ya que ya vimos que generalmente es un valor numérico, preguntando por un menor a cero para ver que surgió o no surgió un error, ¿no? Los mensajes van a salir en la consola, en el caso de los ejemplos que hemos visto con la llamada perror, ¿ya? Y al final termina, ¿no? A menos que ejecute la llamada abort, que termina abruptamente. Ya, entonces estamos viendo la POSIX, que es para Linux. Y bueno, aquí hablamos de la invocación de una llamada al sistema. Y bueno, tenemos llamadas como el fork, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, waitbit, ¿ya? El exit, que ya en los códigos está, ¿no? Podemos revisar también en internet las señales que se utiliza para mandar como parámetros de exit. Los de archivos, el open, close, read, write, lseek, stat y otros que podemos encontrar.
para administrar sistemas de archivos, mkdir, medir, link, unlink, mount, unmount, ¿no? Y podemos encontrar otros más. Hemos visto el chdir, chmode, el kill que lo vamos a ver después y el time para obtener tiempo, ¿no? Y con eso cerraríamos el capítulo 1. Y vamos a empezar con el capítulo 2. Pero antes olvidé, antes de empezar, vamos a ir un poquito atrás para ver algunos ejemplitos de C que no vimos, que me salté la última clase, ¿ya? Vamos a venir aquí. Ya, vamos a ir a compilación, los ejemplitos. Espero que lo tengan y si no, lo revisan después. Ya, aquí teníamos el macro 1, el macro, ¿dónde estamos? Ya, esto vimos y el que nos faltó ver este ejemplito de aquí, macro 1.c. Bueno, esto ya es más cultura general, ¿no? A modo de ver un poquito más allá de la teoría. Aquí dice, esto se conoce como condicional de compilación. Bueno, no sé si Java maneja, pero caso de sí. Yo puedo en tiempo de compilación ejecutar ciertos pedazos de código, que básicamente me dice, si está definido test, entonces va a crear una variable y le va a asignar un 1 y esa variable va a ser de tipo entero y va a mostrar el mensaje prueba macro. Si esta variable test no está definido, entonces directamente va a compilar printf y va a ignorar toda esta porción de código, todo ese bloque de código. Compilamos gcc macro 1.c menos o macro 1 y si ejecuto macro 1 solamente me va a mostrar prueba, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta sección del ifdef no ha sido compilado, directamente ha compilado desde aquí y nada más. Si quiero que se incluya esta porción de código, entonces tengo que colocar la macro en la opción -d test y compilo. Lo voy a llamar macro 2 y ahora va a mostrar el mensaje prueba macro. ¿Por qué? Porque ya estoy definiendo en tiempo de compilación la variable test y según el código, una vez más, macro 1.c. Si la variable test está definido, entonces va crear una variable y con un valor 1 y va a mostrar prueba macro. ¿Ya? Bueno, esto es un sintaxis C, ¿no? ¿Ya? Ahora, similar a esto está nodef, que es básicamente lo opuesto. Vamos a venir aquí, macro 1.c, es colocar aquí if ndef, si no está definido. Si no está definido, entonces que se incluya ese código. ¿Ya? En este caso sí estaría definiendo, vamos a llamar macro 3, ndef lo voy a llamar, no definido, ndef, ndf, ejecuto ndf y solamente me va a mostrar prueba. ¿Por qué? Porque aquí en el código macro 1.c estoy indicando que si no está definido, tiene que compilarse con este bloque de código se tiene que compilar. Y al ejecutar aquí la compilación de test, estoy definiendo la variable, la variable test, así que no va a incluir esa porción de código. Si coloco esto así sin definir, recién va a mostrar esa porción de código, ¿ya? Eso es, ¿no? Es lo mismo, solo que al revés. Finalmente, voy a colocar esto aquí. ¿En qué casos
Actualmente se utiliza, ¿no? Este concepto de condicional, ¿no? Bueno, en este caso es algo propio de C, ¿no? Las condicionales de compilación. El caso que más cercano, digamos, que podrías tener es, o ejemplo más cercano es, por ejemplo, cuando quieres hacer una aplicación multi plataforma, ¿ya? Sí, entonces hay ciertas particularidades de una plataforma contra otra, entonces ahí podrías usar, ¿ya? O en el caso de los navegadores, por ejemplo, ¿no? Al final puedes poner, digamos, hacer una condicional, ¿no? Si el navegador es por Firefox, entonces hay algunas funciones muy específicas de Firefox que se utilizan. Y si la, y si es, digamos, a Chrome es otra, ¿no? Entonces, aclaro que en el caso de C sería algo así, ¿no? Digamos que este es, por ejemplo, es mi programita que es multiplataforma. Entonces aquí yo puedo definir, digamos, o es, ya por decirles, si es Ubuntu, ¿no? Entonces, si defino, entonces mi porción de código va a tener específico algo para esa distribución, ¿no? Y así puedo hacerlo, ¿no? Bueno, eso no sé si lo van a hacer, pero también se te permite, ¿no? Es una práctica muy antigua y tal vez en base a eso lo más probable es que se han inspirado para poder hacer eso de si el caso dependiendo del tipo de browser, hacer ciertas operaciones, ¿no? Ah, entonces, pero eso se conoce como condicional de compilación. Entonces ah, es dependiendo de la definición de una macro, compilar una porción de código. Y bueno, esto es algo que nos olvidamos la última clase de que hablamos de la parte de C, ¿ya? ¿Qué más? Bien, con todas estas clases que hemos empezado, en la cual ya nos hemos familiarizado con la línea de comandos, hemos empezado la parte de compilación, hemos revisado varios detalles de compilación y hemos enfatizado lo que más se va a utilizar, que es básicamente el enlace, especialmente para el capítulo 2 que es la librería Pthread. Bueno, se voy a copiar ahí el manual del lenguaje C, el clásico, escrito por los creadores, que serían Dennis y Ken Thompson. Es un antiguo, ¿no? Desde los tiempos de sus abuelos, pero que todavía sigue vigente para empezar a incursionar en el lenguaje C. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Bueno, empezaremos entonces con un vistazo rápido del capítulo 2 y si hay algo más voy a hacerles saber, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar de control de procesos y lo que vamos a empezar a hablar es del modelo de estado de procesos. Vamos a hablar de los problemas de concurrencia y varios algoritmos para el control de concurrencia, ¿ya? Y, y en esto es donde vamos a detenernos con un par de ejemplos escritos en C, ¿no? Para entender y explicar este modelo de estado de procesos, ¿no? Que es básicamente se lanza un proceso, llega a la tabla de procesos, está listo, se ejecuta, termina de ejecutarse y termina, o si no, pues queda bloqueado, se desbloquea, otra vez listo, se ejecuta y termina, ¿no? Pero eso vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Ah, y bueno, ah, ¿qué más? ¿Qué es un proceso? Ya dijimos, un programa de ejecución y va a manejar una estructura de datos donde va a estar su identificador, estado de CPU y otros detalles como memoria, eh, y varios que va a variar dependiendo del sistema operativo que estés utilizando, ¿no? La tabla de procesos en una máquina Linux casi está definida, ¿no? Tiene una serie de campos y en una máquina Windows es mucho más, ¿no? Y tiene otras denominaciones y otro tipo de información que maneja. En resumen, el, el proceso va a estar asociado a una estructura de datos en la cual se va a tener información de cada programa que se esté ejecutando, ¿no? De tal forma que se pueda cerrar ese programa
se pueda continuar en caso de pausa, ¿no? Y además también para garantizar que el espacio de memoria que se está asignando no interfiera con otro proceso que está corriendo en memoria, ¿ya? Entonces esa es la idea, digamos, de la estructura que se asocia a cada proceso que se lanza. Bien, vamos a dejar de compartir. Primero vamos a pausar. Recording stopped. Ya. Bien, en todo caso, aunque ya tal vez de aquí un tiempito ya cerremos el capítulo 1, ya no sea necesario avanzar y directamente nos enfoquemos en el 2, ya deberían estar haciendo la lectura del capítulo 1, ¿no? Terminamos de avanzar el 2 y el capítulo de bloqueos y entraría eso al primer parcial. Generalmente el examen lo damos después del resto, ¿no? No he revisado el calendario, pero imagino que en octubre ya van a empezar los primeros parciales, así que nosotros vamos a dar casi al finalizar del resto, ¿ya? Voy a tratar de encontrar un método para dar el examen. eh, de tal forma que se presente me sea más fácil la calificación. Ya el anterior semestre ha sido realmente largo calificar y tampoco quiero hacerlo el examen por Classroom, por lo menos esta parte, por la parte de problemas que van a hacer que van a requerir, digamos, máquina, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? Tal vez sí optemos por Classroom, por la cantidad de estudiantes que estemos. Ahora lo que un poquito me haría variar es que mi límite de Zoom es de 100 y creo que no he revisado la lista de inscritos, tal vez hemos superado los 100, ¿ya? Y bueno, como parte, digamos, del control que hago en Classroom es que estén con cámaras encendidas todo el tiempo del examen, ¿no? Entonces voy a ver una mejor alternativa para el tema del examen, que todavía falta, porque recién vamos a empezar el capítulo 2, ¿no? Y el capítulo de bloqueos va a ser corto, donde vamos a tardar va a ser en el capítulo 2. Bien, bueno, nos vemos entonces el día sábado. Hasta luego.